Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Virgo. Cariño, ¿cómo estás, mi sacerdote, mi sacerdotisa? Muchísimas gracias por tu apoyo, ¿vale? Punteros como siempre, corazón. Tenga mucho cuidado con las estafas. Por los comentarios de YouTube no estoy entregando lo que es número personal ni estoy pidiendo lo que es número personal. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, yo te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Virgo. Antes de empezar, Virgo, nos vamos a recargar de buena energía, ¿vale? Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales. Empezamos, cariño. Muy bien, corazón, muy bien. Mi querido Virgo, la imagen que yo he visto es una imagen como muy, vamos a poner, muy espiritual, corazón. ¿Por qué? Porque es como si hubiera lo que es una pirámide, pero hay un personaje que está en un costado y otro personaje en otro costado, y es como que se agarran las manos, cariño, y la pirámide está lo que es en el medio. No sé si te está pasando que últimamente tú posiblemente estás como muy espiritual, como que a lo mejor de repente estás sintiendo las energías o de repente las intuiciones también. Siento que a lo mejor de repente puede existir energías, personas muy importantes que formaron parte de tu vida, pero que ya no están lo que es en esta tierra, como que te están entregando mensajes, te están guiando, te están acompañando, Virgo. Porque recuerda que las pirámides representan también lo que es como una carga energética, corazón. Y yo siempre recomiendo tener lo que es una pirámide, ponerlo lo que es en el sol un par de horas, y cuando te sientas con ese bajón de energía, pues simplemente lo tomas. Lo tomas, cariño, y te vas a recargar de energía. Siento que muchos de vosotros están sintiendo como una evolución, como que te estás recargando de energía, como que hay un ser de luz que te quiere entregar algún mensaje. Hay un ser de luz que siempre te acompaña, mi querido Virgo, ¿vale? Muy bien. Voy a sacar lo que es una carta guía, una carta consejo, una carta guía, una carta consejo, mi querido Virgo, una carta guía, una carta consejo, una carta guía, una carta consejo, Virgo. Vamos a ver, corazón, ¿qué me dicen? Dicen, la carta del as de copas. Es que es muy, pero muy curioso, Virgo. ¿Por qué, Richard? Fíjate. Yo lo que he visto es una pirámide, dos seres que están en el costado y que se toman de la mano. Pero fíjate en esta carta, corazón. Si te das cuenta, aquí hay un bol, como si fuera un cuenco, corazón. Hay un corazón en el medio. Aquí hay una mano y aquí hay otra mano, corazón. Es como si se estuviera recargando de energía, cariño. Como que la suerte llega. Como que una persona también empieza a sentir sentimientos positivos hacia vosotros. O tú de repente estás sintiendo algo por una persona. Porque aquí hay un regalo. Aquí se están recargando de energía. Aquí hay una oportunidad. La carta del as de copas. La carta del as de copas, cariño, está representado a que Papá Dios te entrega un regalo de los cielos, cariño. Porque en otro mazo sale una copa, hay nubes y hay una mano que te lo entrega. La carta del as de copas. Siento, corazón, como que el universo, Dios, tus guías, te van a entregar algo que para ti es muy importante o ha sido muy importante para ti, mi querido Virgo. Siento esto, ¿vale? O que a lo mejor de repente tú estás recuperando también lo que es tu fe, cariño. Es esto. Vamos a ver, te voy a sacar lo que es signos, que Dios Universo me ayude, porque este cuenco sale del corazón. ¿Te das cuenta, Virgo? Muy bien. Vamos a ver, qué bonito. Es que coincide con lo que he visto. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude. Vamos a ver, signos, signos, signos. Vamos a ver. Me sale un Virgo. Cuando en una lectura sale tu carta, te dice bendición. Me sale lo que es un Piscis.
Me sale Cáncer, cierras con un Aries. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, mi querido Virgo. Voy a sacarte lo que es un mensaje de los arcángeles. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude. Que Dios y el Universo me ayude, mi querido Virgo. Que Dios y el Universo me ayude, mi querido Virgo. Dice, misión terrestre. Escucha. Es hora de realizar su misión terrestre. No espere más. Prométale a los ángeles y a su alma que a partir de ahora hará todo lo que esté en su mano para cumplir con los objetivos de su energía o su encarnación terrestre. No siga dejándolo para mañana y actúe ahora, corazón. Mi querido Virgo, mira, a veces Virgo, por los problemas que podemos tener en ese momento, por una decepción, o yo qué sé, problemas económicos, problemas de salud, como que perdemos el sentido a la vida, Virgo. Todos en esta tierra tenemos un plan divino, cariño. Todos estamos en esta tierra por un propósito. Nadie en esta tierra simplemente está, como dicen en mi lindo Perú, por las puras. No, todos somos especiales y todos somos maestros de vida. Si tú en este momento, Virgo, de repente me dices, Richard, todo es bonito, Richard, pero en estos momentos me siento cansado, débil, triste, no me va bien lo que es la parte económica, me ha dejado una persona, me va mal lo que es el proyecto, etcétera, etcétera, ¿vale? A mí me dicen, corazón, tienes que empezar a creer en ti, tienes que recargarte de energía, tienes que desconectar. Porque esto me dicen, hagas lo que hagas, Virgo, hazlo con amor, me dicen. Hazlo con amor. Y tienes que creer en ti también. Tienes que tú meterte en tu cabecita de que tú eres especial, de que hay un propósito de vida. Porque a veces, Virgo, nos preguntamos, reflexionamos, ¿por qué estamos en esta tierra? ¿Para qué estamos en esta tierra? ¿Por qué, Dios, estoy viviendo si mi vida es infeliz? ¿Acaso he venido a esta tierra para ser infeliz? No, corazón. Simplemente que posiblemente tú estás viviendo una etapa en estos momentos de aprendizaje, de evolución. Por eso, no lo tomemos las cosas como algo negativo, cariño. Richard, lo dices tú porque a ti las cosas en estos momentos están bien. Sí, en estos momentos soy sincero, tengo paz, tengo tranquilidad. ¿Por qué? Porque yo he decidido esto. Pero para llegar a ese punto, Virgo, no vayas a pensar que mi vida ha sido fácil. He tenido muchos tropiezos, decepciones, he tenido soledad, he pasado hambre también. Porque no vais a pensar que me diga, Richard, no creo, como un día un amigo, cuando yo trabajaba lo que es en cocina, argentino, ¿vale? Un carácter muy especial, te soy sincero. Un día estábamos hablando porque justo llegaba lo que es el tema de la pandemia. Y yo pues dije un comentario, bueno, pues si nos tenemos que... Si tengo que perder el trabajo, pues perderé el trabajo y pues me iré a trabajar lo que es al campo, como hacía antes. Y este chico me dijo, ¿que tú has trabajado en el campo? Yo le digo, sí, yo he trabajado en el campo de sol a sol. Es que no tienes pinta, me dijo. O sea, no tienes pinta, no tienes cara, no das la imagen de que tú hayas trabajado en el campo o hayas pasado hambre. Yo le dije, no todo lo que brilla es oro, lo digo, porque aparentemente parece como que yo no haya pasado hambre o que yo no haya trabajado en el campo, o a lo mejor de repente piensas que yo vengo de buena familia. Cuando digo de buena familia, dinero, ¿vale? Es esto. No lo digo, no es así. Entonces, mi querido Virgo, el mundo puede cambiar, tu vida cambia. El que tú de repente en estos momentos estés pasando por una situación muy difícil, no quiere decir que siempre va a ser así, pero tú tienes que ayudar también. Yo siempre tenía en mi mente de que un día mi destino iba a cambiar. Porque yo a veces veía las revistas y cuando salió lo que es el internet, el boom, yo dije, ¿cómo puede ser que ellos son felices? ¿Cómo puede ser que ellos tengan lo que es abundancia? ¿Y por qué yo no? ¿Qué me hace falta? Y poco a poco, corazón, entendí que está en nuestra propia persona decidir, visualizar qué es lo que tú quieres en tu vida, cariño. ¿Vale? Entonces, tener prácticamente tus
tus propósitos claros, tus metas claras, mi querido Virgo. Entonces, corazón, hagas lo que hagas, hazlo con amor. Hay un plan divino para ti, Virgo, ¿vale? Muy bien, porque esa imagen dice, recárgate de energía, cariño. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver, Virgo, ¿por qué me sale la carta del As de Copas? ¿Qué regalo, qué sorpresa te va a llegar para ti? Vamos a ver, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, mi querido Virgo, que Dios Universo me ayude, mi querido Virgo. Dice, la carta del mago, es que es precioso, hasta me atoro. Con esta carta, ¿sabes qué me dice, cariño? Como tenemos aquí la carta del As de Copas y la carta del mago me dice, si tú empiezas a confiar en ti, cariño, si tú te valoras, si tú haces las cosas con amor, tenlo por seguro que todo lo que tú estés buscando te va a llegar lo que es a tu vida. Porque tenemos el mago Virgo lo puede todo. Pero el mago te recuerda, tú tienes que también confiar en ti. Tú tienes que hacer las cosas con amor. A veces, Virgo, estamos en una relación, porque esta carta también nos hablan de amor, nos hablan de una relación. Estamos en una relación, pero se nos entra la idea, Pepe Lucho será sincero, la Lupe será sincera, este amor tiene futuro, me estará engañando, se estará comunicando con otros, con otras. ¿Por qué entonces estás con esta persona si no confías de que puede ver futuro con él o con ella? Luego dicen, ¿por qué no me funcionó? Porque tú has estado atrayendo con la mente todas las cosas negativas de esa relación. En el trabajo, Virgo, en el proyecto, tú eres una persona muy inteligente, pero a lo mejor de repente te dan lo que es un puesto de encargado o de gerente. Y tú dices, ¿podré con ese puesto? Es mucha responsabilidad. ¿Qué va a pasar? ¿Y si lo hago mal? Tú ya prácticamente estás sentenciando que tú no puedes asumir ese puesto, cariño. Y al final terminas haciendo malas cosas. Es cierto que da miedo, porque yo también he asumido responsabilidades, pero corazón, con ganas, con dedicación, luego todo se pone en calma. El principio es difícil, muy difícil, cariño, muy difícil. Pero luego ya dominas esa situación, mi querido Virgo. Entonces, si en estos momentos tu mundo está tambaleando, en estos momentos no sabes por dónde tirar, en estos momentos me dice Richard, estoy así, apretado, arrucado, con tantos problemas. Recupera tu poder, tu confianza, cariño. Te va a llegar oportunidades en lo que tú estés buscando, ¿vale? Si para ti tu prioridad es amor, llegará amor. Si para ti tu prioridad es trabajo, llegará trabajo. Si para ti tu prioridad es la salud, llegará la salud. Pero tú también tienes que ayudar. Ayuda, Virgo, ¿vale? Porque esa mentalidad de fracasado, de fracasada, de pobre, cariño, o de que simplemente te rindes, no te va a llevar a nada. Recuerda que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, tú tienes un don, tú tienes un poder. Muy bien. Vamos a ver, Virgo, cómo están las energías de ellos o de ellas. Que Dios Universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Vamos a ver, corazón. Dicen, la carta del 7 de bastos. La carta también de el mundo. La carta también del 6 de copas. Y cierras con la carta del 2 de copas. Va a aparecer una persona como caído del cielo. ¿Cómo así, Richard? A lo mejor de repente no te lo esperabas, pero llega una persona con mucha fuerza, con muchas ganas, con muchas energías. Es una persona que te va a hablar con el corazón abierto, cariño, porque sale la sacerdotisa, sale la carta del mundo. Te va a decir que todo este tiempo su mundo ha sido de soledad, de oscuridad. ¿Ves? Te va a decir que todo este tiempo, Virgo, no pudo rehacer su vida, no pudo continuar. Esta persona te va a decir que tú eres la persona indicada, su alma gemela o su llama gemela, o te pide perdón.
Si tú de repente en estos momentos, cariño, estás solo o estás sola, esta persona te va a decir que desde que te conoció, su mundo cambió, su vida cambió, cariño. ¿Por qué? Porque hay una persona que te va a hablar, pero con el corazón abierto, mi querido Virgo. La carta del 6 de copas y la carta del 2 de copas tiene esa necesidad de poder estar junto a ustedes, Virgo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque tú eres muy importante en su vida. Muy bien, vamos a ver economía. Economía, una carta guía, una carta consejo, una carta guía, una carta consejo. Todo lo que hagas, Virgo, hazlo con amor. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del diablo. Siento, Virgo, que tú posiblemente estás aguantando muchas cosas en el trabajo, en el proyecto, o de repente, Virgo, no te sientes bien en ese trabajo. La carta de la fuerza me dicen, si no estás bien en ese trabajo, en ese proyecto, ha llegado la hora que empieces algo nuevo o que simplemente hagas algo por tu propia cuenta. Tú deberías ser tu propio jefe, tu propia jefa. Toma esa decisión y busca tu equilibrio, me dicen, mi querido Virgo. Muy bien, corazón. Vamos a ver las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Virgo. Que Dios y el universo me ayude, Virgo. Dice, la carta del 3 de oros. Hay una persona, Virgo, con la cual vosotros tienen lo que es el hilo de la vida. Aunque a lo mejor de repente están separados, hay un compromiso, quizás de documento o de hijos. Siento que esta persona, corazón, está como recordando lo vivido entre vosotros dos. Está viendo claridad en su vida. Necesita tener contacto, comunicación contigo. Puede ser elemento tierra. Con textura normal, cabello corto, cabello largo. Se peinan por el costado si son hombres. Mujeres se recogen el cabello. Puede ser que sea castaño, rubio, negro. Y tienen quizás lo que es un hijo o una hija en común. Virgo. Siento un Libra, ¿vale? La carta del 10 de oros. Te vas a encontrar con una persona o vas a tener contacto, comunicación con una persona con la cual de repente no veías hace mucho tiempo. Puede ser que vosotros superen los 30 años, inclusive los 40 años. Hombres, cabello corto, un poco ondeado, puede ser oscuro, puede ser que tenga canas. Mujeres, cabello un poco cortito, pero por el cuello. Cabello negro, cabello castaño. Este encuentro va a ser lo que es en una guardería, en un parque, en una escuela. Veo muchos niños. O a lo mejor de repente tú sacas a pasear a tu mascota y te encuentras con esta persona. Puede ser una persona que ya conoces como también una persona nueva, pero que supera los 30 años y va a haber química. La carta de la sota de copas. Me dicen, hay una persona, corazón, que a veces se porta contigo como un poco inseguro o insegura, como que está volando y nunca sabes si te ama o no te ama. Veo que esta persona tiene sentimientos por ti, pero en estos momentos está en un proceso de reconocimiento. Puede ser que viva cerca de la costa, cerca del mar, se pinta el cabello de algún color, ojos claros. Algunos de ellos no superan los 30 años, pero tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Muchísimas gracias, mi querido Virgo. Espero que te guste esta lectura. Hasta la vista y sé feliz. Estamos en contacto, ¿vale? Todo lo que tú hagas, Virgo, hazlo con amor. Bendiciones, cariño.